Bueno, como ven, para terminar vamos a ver ya lo que es la visión contemporánea del universo y cómo se reencuentra la filosofía y la física en esta visión contemporánea del universo a través de la teoría del caos. En la modernidad vamos a tener una nueva imagen del universo con las investigaciones a través del microscopio y del microscopio que van a ensanchar la imagen del universo que hay a través del macrocosmos y del microcosmos. A través del primero vamos a tener la inmensidad del universo, cosa que antes no teníamos. Vamos a saber que el universo es mucho más grande de lo que pensábamos, y también vamos a tener a través del microcosmos un acceso a las estructuras últimas de la materia, a lo micro, a lo muy, muy, muy pequeño. Y ahí, a mediados del 19, va a aparecer la teoría que va a señalar que todo está constituido por átomos, palabra que, como ya sabéis, se va a tomar de la teoría de los atomistas griegos. A finales del 19 nos encontramos perdón, con con la tabla periódica de Mendeleev, que viene a sustituir la antigua concepción de los 5 elementos, de la que ya hablamos en clase, y también vamos a descubrir que esos átomos están realmente vacíos, que tienen un núcleo alrededor del cual orbitan electrones. Y es en esa línea donde Rutherford va a seguir investigando y va a seguir, digamos, insistiendo en que el átomo esencialmente es una estructura vacía. Además, como algo muy importante, que va a modificar la imagen del universo contemporánea, vamos a tener la investigación sobre electromagnetismo y sobre la radiactividad, y por lo tanto vamos a tener como resultado que la estructura de la materia va a ser algo muy complejo y que esencialmente va a estar conformada dicha materia por partículas y por subpartículas, que son las que van a formar las partículas, ¿no? O por lo menos la mayoría de ellas. Las partículas, como veis ahí, son los protones, neutrones, electrones y mesones, y las subpartículas, quarks, leptones y bosones. Respecto a la teoría del caos, sobre la cual vamos a ver luego un vídeo, sobre el cual vais a tener que tomar notas, porque vamos a hacer una actividad, vemos cómo se va a reencontrar la filosofía y la física, básicamente en el concepto de incertidumbre. La idea de la modernidad, estaba en que el mundo funcionaba como un reloj previsible, como un mecanismo donde la vuelta de cada tuerquita va a determinar lo que va a suceder en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente. Prigorine va a sostener que el mundo no es este reloj previsible y que realmente lo más importante para poder entenderlo, en su conjunto, va a ser entender que hay momentos de incertidumbre, como vamos a ver al final de este recuadro. Y ahí va a ser muy importante comprender en qué consiste el llamado efecto mariposa. Ante el efecto mariposa, que está muy relacionado con el concepto de incertidumbre en el universo, en lo que sucede en el universo, tenemos tres posibilidades de análisis crítico o filosófico sobre lo que sucede en la realidad, sobre la situación, sobre lo real. Por un lado, que esta realidad esté gobernada por el azar, por la casualidad. Si esto es así, si todo es azaroso, no hay leyes deterministas que determinen exactamente que todo funcione como un reloj. Eso es lo que indicarían las leyes deterministas. Serían unas leyes donde tendríamos un modelo tipo reloj, que sería el de la modernidad, los inicios de la modernidad y ya avanzada la modernidad, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo, si comenzamos aquí con esa visión contemporánea que entroncaba, a pesar de que empezamos con la visión contemporánea, vimos que entroncaba
con la modernidad aquí, ¿vale? A pesar de que no lo mencioné, se daba por sentado, ¿no? Vemos, por lo tanto, que va a haber un desplazamiento desde las leyes deterministas hacia lo que sería una incertidumbre, ¿no?, en lo que sucede. La segunda opción sería que esta realidad está gobernada por leyes causales, o sea, leyes deterministas, o sea, que el universo funcionaría como un reloj, pero el problema es que nosotros aún no las conocemos. Habría una tercera opción, una tercera posibilidad, y es que en la realidad hay desorden, hay azar, pero este no es un azar total, o sea, que gobierna la totalidad de la realidad, sino que ese azar, ese desorden es algo momentáneo, puntual, acotado, y luego todo vuelve a su canal determinista. Esta sería precisamente la opción de la teoría del caos. Aquí lo tenéis, vais a ver algunos ejemplos en el vídeo, tenéis que ir tomando notas, como os señalé antes, y por lo tanto esta teoría lo que tendría que hacer es averiguar si dentro del caos, algo que ya da por sentado que existe momento de caos, hay un cierto orden, cosa hacia lo cual también apunta. Un pequeño cambio en la naturaleza o en nuestra vida puede tener consecuencias muy importantes. El llamado efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos, una teoría que debe su nombre a un estadounidense. Se llama James York, es profesor de física y matemáticas en la Universidad de Maryland y está estos días en Madrid. Nos ha contado, nos ha explicado que aunque intentemos evitarlo, el caos está en nuestra vida diaria. El mundo no funciona como un reloj de forma ordenada y a veces no se puede controlar conforme a las leyes tradicionales de la ciencia. La teoría del caos se fija en eso, en los sistemas complejos cuya evolución es difícil de predecir porque a veces hay margen para el azar. ¿Cómo se conocieron sus padres? Yo le pregunté esto a una alumna y me dijo que su madre un día cogió un taxi y se puso a hablar con el taxista. Se enamoraron y como consecuencia de ese encuentro nació ella. El profesor James York ha sido investido esta mañana doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Todo empezó funcionando dentro de un orden en Parque Jurásico, pero uno de los personajes era experto en la teoría del caos. Sabía que aquello iba a escapar de todo control. El tiranosaurio no obedece a un sistema fijo ni de horario del parque. Es la esencia del caos. Y desde luego no se equivocó. Casi 20 años antes del estreno de la película, este hombre, James York, profesor de física y matemáticas en Estados Unidos, le ponía nombre a la teoría del caos. Ahora en Madrid nos dice que caos es lo que vemos cada día. Pequeños cambios producen grandes cambios. Es un efecto multiplicador. Tu vida es indudablemente caótica. Ocurren pequeños cambios y tu planificación cambia radicalmente. Un ejemplo sencillo, un día sales 5 minutos más tarde de casa y justo por eso conoces a una persona que va a ser fundamental en tu vida. Difícil predecir las consecuencias que puede tener un pequeño cambio. De eso quienes saben mucho son los meteorólogos. Pongamos que una borrasca está aquí y vemos hacia dónde se dirigirá en las próximas 24 horas, en las próximas 48, en las próximas 120. Y vemos que va hacia allí, por ejemplo. Pero si las condiciones iniciales no son exactamente estas, sino que la borrasca está un poquito más hacia la izquierda, por ejemplo, su desviación respecto a la trayectoria inicial puede ser muy grande, sobre todo cuanto más hacia adelante vayamos en el tiempo. La desviación puede ser de miles de kilómetros. Precisamente era meteorólogo el padre de la teoría del caos, una teoría que se ha hecho hueco en todas las ciencias. Plantea también un cambio de paradigma en la ciencia, una visión diferente, una forma diferente de observar la naturaleza. El efecto mariposa, la idea de que el aleteo de una mariposa puede acabar provocando un tornado en el otro lado del mundo, es solo una metáfora, pero podríamos aplicarla a las epidemias. Pongamos que hay una enfermedad virulenta en Arabia Saudí y mueren varias personas. Y alguien coge un avión y se va a Inglaterra y tienen allí un pequeño brote y otras personas viajan a otros países y van apareciendo distintos brotes por todo el mundo. Ya tienes ahí una epidemia. Hay quien también pone como ejemplo la bolsa, aunque no todos los científicos están de acuerdo en que se trate de un sistema caótico. Pero quienes trabajan en ella recuerdan lo que pasó en julio de 2012. Simplemente con que el presidente del Banco Central Europeo hiciera unas declaraciones, voy a hacer todo lo necesario para salvar el área euro,
eso marcó un punto de inflexión en la evolución de la prima por riesgo. Las interrelaciones hacen que el todo no sea necesariamente la suma de las partes. En la naturaleza nos lo enseñan los pájaros, que cuando vuelan juntos crean formas sorprendentes.